buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a este primer programa, revista de Focos y particularmente a este segmento de Zoom donde queremos acercarnos progresivamente a la vida, a las opiniones de actores muy relevantes de El Salvador, de Centroamérica y a nivel internacional. Este es un segmento donde precisamente vamos a hablar de la vida de los personajes que nos van a acompañar, pero también de sus opiniones, de sus logros, de sus puntos de vista sobre la realidad nacional, sobre los grandes acontecimientos que están marcando esta época en El Salvador y en el mundo. Hoy tenemos a un invitado especial. 25 años después, nuevos acuerdos, ¿para qué? En su primera entrevista exclusiva a un medio nacional o internacional, desde su nombramiento hace un mes por el secretario general de las Naciones Unidas, nos agrada que el embajador Benito Andión haya aceptado nuestra invitación al primer programa de Focos y a la primera entrevista de Zoom. Embajador, bienvenido a inaugurar este programa con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias. Es un privilegio estar con ustedes esta noche. Es también un honor agregado el ser el primer participante en este programa, al que le deseo muchísimo éxito, así como el entrevistador, mi amigo don Alberto Arene, ha tenido a lo largo de su carrera profesional y por eso es tan reconocido. Muchísimas gracias. Bueno, este es un segmento que se llama Zoom y debo de confesarte que con lupa gruesa hemos estado buscando al primer invitado y tienes muchísimos méritos para ser precisamente el primero. Tú has tenido una relación muy especial con El Salvador. A El Salvador le dedicaste buena parte de la década del 80 y también desde 1991 a 1994, mucho tiempo y esfuerzos para impulsar la paz, la democracia y la reconstrucción nacional. ¿Cómo te sientes de regresar al país por el que tanto has trabajado y con el que te has identificado mucho? Bueno, pues es una oportunidad no buscada que la vida me colocó enfrente y que en realidad pues no solamente significa un gran reto, sino es un grandísimo honor el haber recibido la designación del secretario general, el haber sido seleccionado por los actores principales en la vida nacional de El Salvador para acompañarles en este ejercicio, en este nuevo ejercicio de búsqueda de un mejor país, de un país más justo, más equitativo, más creciente, más estable, más sostenible. Pero volviendo a aquellos años que marcaron nuestra historia, pero también la tuya, ¿qué recuerdos tienes de esa experiencia única que viviste en El Salvador? Yo sé que fuiste testigo, pero también actor de acontecimientos muy importantes. Así es, así es. A esta pregunta puedo inferirle otra que con frecuencia entre diplomáticos se pregunta, que quiere decir, ¿cuál ha sido el país en el que más contento has estado, el país que más te ha gustado? Mi respuesta invariable e inmediata ha sido siempre El Salvador. Los momentos en mi vida profesional que pasé en este país son incomparables con el resto de las adscripciones, como llamamos nosotros, que he tenido a lo largo de mi carrera diplomática, que terminó en la fase bilateral y para mi gobierno el mes de diciembre. Bueno, son 40 años, ¿verdad? 4 décadas de vida diplomática. Así es. En uno de los países latinoamericanos, México, que más se ha distinguido precisamente por la diplomacia y por su política exterior y que ha jugado un papel muy importante ciertamente en Centroamérica y en esos años de conflicto y de solución política del mismo. Pero ¿hay alguna experiencia que te marcó? ¿Alguna experiencia particular? Entiendo que tuviste un rol importante cuando fue el secuestro de la hija del presidente Napoleón Duarte. Entiendo que tuviste una participación, no sé si fue discreta o si esto se hizo público después, pero me gustaría que nos comentara brevemente. Bueno, el evento aquel
triste recordación, como se dice en El Salvador, por una parte, pero de gran alegría por la otra, que constituyó también, al igual que UNOSAL, un hito en las actividades del Comité Internacional de la Cruz Roja, porque fue la operación más perfecta que jamás se realizó en el mundo en relación a un canje de esta naturaleza. Pero lo importante no fue el hecho de que se haya realizado este acuerdo, ¿no?, sino que en el aspecto humano fue una de las cosas que más me ha marcado en mi carrera, que a la Embajada de México, y al igual que otras embajadas que pertenecíamos a un grupo de amigos permanentes, que somos hermanos desde hace muchos años de El Salvador, nos correspondió una parte a cada quien de esa operación de canje, digámoslo así. Y a mí en lo personal me tocó la responsabilidad de la recepción de los lisiados de guerra, entre quienes había, al igual que de todas las partes que estuvieron en el conflicto, pues jóvenes, muy, muy jóvenes, que realmente dolía ver cómo ese conflicto era tan duro para la juventud de aquel entonces y cómo marcaba para siempre a los que participamos o que fuimos testigos de ese acontecimiento. De manera que estaban en las áreas de conflicto que hubo que sacar para su curación al exterior. Exactamente así. Bueno, la historia está ahí para quien tenga la curiosidad. Fue una operación muy compleja, pero sobre todo el aspecto humano del toque con estos niños, con estos jóvenes, con estos adultos, con mucha gente de gran edad que también fue evacuada. Eso marca a cualquiera, porque entonces comprende uno de cerca la tragedia de la guerra. Y eso fue lo que me motivó para después participar en los primeros intensos de diálogo. Después haber vuelto, la casualidad me regresó a El Salvador con UNOSAL, particularmente no con la UNOSAL, sino con la participación de México, que me tocó a mí como responsabilidad coordinar, y luego haber sido designado embajador de México aquí durante esos años, después de los acuerdos en los que la implementación y la creación, el ver el nacimiento de nuevas instituciones, también me marcó. Por eso, cuando se produce esta oportunidad de volver a servir a El Salvador, lo hice con el mayor afecto, pero sobre todo con mucho amor a este país. ¿Fuiste embajador del 92 al 94? Al 94, ya. Sí. Hablando de temas humanos, de temas del corazón, de los sentimientos, el mismo país donde te involucraste tanto en temas diplomáticos, políticos, a mí varios pajaritos me contaron que fuiste flechado por una salvadoreña con quien te casaste. Así es. Eso me contaron. ¿Nos puedes comentar un poco de esta relación especial que te une con El Salvador? Claro, con gusto, con gusto. Por eso decía que ese afecto y ese amor por El Salvador tiene muchas raíces y tiene muchos anclajes, ¿no? Y uno de ellos es justamente mi esposa, con quien me casé justamente en el año 94, hace 23 años ya. Y con quien, bueno, he convivido todos estos años y me ha acompañado a lo largo de mi carrera diplomática, y siempre ha estado El Salvador presente en casa, porque a través de la comida, a través de las expresiones, ese acento maravilloso que nunca se pierde, ¿no? Las expresiones muy propias salvadoreñas, ¿no? La gente a veces no nos entiende. ¿Ustedes qué español hablan?, me preguntan, ¿no? Por ejemplo. Entonces hay una cercanía afectiva también, directamente personal, familiar, íntima con este país, ¿no? No solamente desde el aspecto profesional, sino también en el aspecto personal y familiar. Bueno, he hablado con actores y líderes políticos salvadoreños de diferentes ideologías y creencias que te conocieron en esos años, y todos guardan especial respeto y estima por ti. He podido confirmarlo. En un país tan polarizado, donde muchas veces si te llevas bien con unos, le caes en la nuca a los otros. Además de tu experiencia diplomática en el mundo y de tu conocimiento de El Salvador y sus protagonistas, ¿será esta capacidad tuya de llevarse bien con todos lo que habrá influido también en la decisión del secretario general de nombrarte su enviado especial? Yo considero que sí, es decir, debo advertir que yo no solicité este puesto, me fue ofrecido, y eso le da un doble valor todavía a mi compromiso, porque, como decía al principio de nuestra entrevista, es un honor y una gran responsabilidad al mismo tiempo. Lo que aquí se presenta es un fenómeno afectivo hacia la gente en general.
Un diplomático normalmente es una persona abierta, que trata con todos, ¿no? Pero El Salvador fue particularmente cercano. Las circunstancias mismas de la época del conflicto y después de, digamos, de la reparación de daños que se hicieron mutuamente los salvadoreños, hizo que yo tuviese cercanía con muchos. Y en mi ejercicio actual, particularmente ahora en esta segunda visita que realizamos a El Salvador, me he reencontrado con amigos de muchos años, a quien no veía hace muchos años, hace 25 años también, ¿no? Y está ahí el mismo afecto. Y eso es una de las características del salvadoreño. Su corazón no olvida. Te conocí en esa época, pero creo que nos conocimos relativamente poco. Pero en mis conversaciones, preparándome para esta entrevista con excomandantes guerrilleros, con miembros del Partido Arena, con personas vinculadas a las Fuerzas Armadas, en general todo el mundo me ha expresado no solamente un buen recuerdo, pero también confianza. Eso. Y cercanía. Eso para los salvadoreños, y más hoy que estamos de nuevo emproblemados, me parece que es un tema muy importante, porque si se hubiera escogido a otra persona que no conociera a los actores, es muy difícil. Es como de volver a empezar, y tú ya recorriste muchos años, y ahora esos años van a poder ser capitalizados positivamente en este esfuerzo de facilitación que tú vas a tener. Así es, pero esto implica también una grandísima responsabilidad y hace más complejo el trabajo, porque me genera un doble compromiso. Un compromiso profesional por una parte, y el segundo compromiso es no defraudar esa confianza y esa amistad, y eso estoy seguro que no lo voy a hacer. Voy a actuar con absoluta independencia e imparcialidad. Un mandato personal que el secretario general de Naciones Unidas le dio a su enviado especial, porque es la característica natural de la organización. De lo contrario, no tendríamos credibilidad ni autoridad moral para participar en un ejercicio tan noble como es este. Dime una cosa, ¿cómo estuvieron tus conversaciones con el secretario general, con el señor Guterres, un político socialdemócrata de larga trayectoria en Europa, que llegó pues en una competencia importante a la Secretaría General de Naciones Unidas? Comenzó su periodo el 1 de enero, y 2 semanas después te estaba nombrando secretario general. Por supuesto, me imagino que la sección política había hecho ya todo su trabajo. Este es un proceso de escogitación complejo, delicado, y me imagino que cuando él llegó, uno de los primeros temas que le presentaron fue: mire, tenemos la ONU una vez más tiene que regresar a El Salvador a jugar un papel importante, y se necesita un enviado especial. El secretario general anterior aprobó, por supuesto, este proceso, pero fue al nuevo secretario general al que le tocó escogerte. Así es. Bueno, en primer lugar hay que considerar una cosa. El secretario general Guterres es un hombre profundamente humanista. Su reciente experiencia en las Naciones Unidas, que fue a lo largo de 10 años, ¿no?, con el tema tan delicado y de los refugiados, su activa y profunda europeidad, si pudiésemos llamarle así, ¿no?, en la incorporación de Portugal a la familia europea, denota en él una personalidad fuerte, firme, determinante, pero sobre todo las palabras que expresó en el momento de tomar posesión. Su compromiso con la paz, su compromiso con hacer esfuerzos como este, de diplomacia preventiva, de diplomacia que evite que los conflictos se agraven o se produzcan, y sobre todo la fórmula de que para conseguir eso es necesario un crecimiento sostenido que permita a las naciones tener riqueza suficiente para crecer y tener riqueza suficiente para superarse y acompañar a la sociedad internacional en las nuevas formas de convivencia que tenemos. Estos son precisamente uno de los grandes desafíos que tenemos en El Salvador, y hablaremos de esto cuando regresemos de esta pausa comercial.
Benito, embajador, ahora regresas un cuarto de siglo después de los acuerdos de paz, pero regresas a un país emproblemado, cuando El Salvador se disputa los primeros lugares del homicidio y de la violencia en el mundo, donde la economía crece muy lentamente sin ofrecer empleos y oportunidades a nuestra juventud, que es víctima de las maras y que solo tiene esperanzas huyendo a Estados Unidos, donde tenemos una deuda pública muy alta e insostenible que nos lleva al ajuste fiscal y al riesgo de impago. Un ajuste fiscal que significa aumentar ingresos vía impuestos, posiblemente por el IVA, y recordar gastos, amenazando los mismos programas sociales de educación, de salud y los mismos recursos que se necesitan para enfrentar la seguridad. Y donde el ADN de los dos principales partidos, o por lo menos de una parte de cada uno de ellos, pareciera compuesto de células especiales para la confrontación permanente con el otro. ¿Por qué aceptaste, embajador, regresar ahora a este país tan querido por ti, pero tan emproblemado? Muy buena pregunta, pero creo que aunque la respuesta es difícil, puedo dar una respuesta sincera a eso. Primero, y perdón que me repita, por el amor que les tengo a este país. Segundo, porque la oportunidad que se me brindó de demostrar ese afecto es un gran reto profesional, y porque creo que en alguna medida es posible contribuir una vez que se identifique la voluntad de querer llegar a alguna parte. Yo estoy seguro que el secretario general no hubiera tomado la decisión de aceptar la invitación del gobierno si no hubiera visto que hay una voluntad para llegar a algún acuerdo que saque al país de esta confrontación en la que se encuentra. Y me referiré siempre a confrontación y a debate, porque en la democracia es lo natural. Si suceden estos problemas en El Salvador, como sucede en otras partes del mundo, que sean bienvenidos. En los países que no son democracias, esto no se produce. Y eso es un referente que hay que tener siempre presente. De manera que, aun cuando el mandato no incluye las crisis actuales ni atender estos, sabemos que estos obedecen a una cuestión estructural que evidentemente requiere atención, y que todos los participantes o los actores en este esfuerzo van a buscar. Lo que sí puedo asegurar es que de las entrevistas que hemos realizado en la visita anterior y en esta, encuentro voluntad de acompañarnos, voluntad de llegar a acuerdos. Falta todavía traducir esa voluntad en un esquema que nos permita asegurar que esos acuerdos a los que se llegue se cumplan y que sean en efecto, ¿no?, de largo plazo, para que este país pueda tener esperanzas, ¿no? Esa es la motivación del reto. Yo sé lo difícil que es, pero sé también que no hay tareas imposibles cuando las partes concurren con buena voluntad a esto. Para mí, el tema de los acuerdos nacionales de gobernabilidad y desarrollo es el tema central que el país debe de enfrentar. No tengo la menor duda de esto. Y es por eso que me llenó de esperanzas tu nombramiento, pero al mismo tiempo de dudas que son parte de este escepticismo nacional respecto a si este esfuerzo va a dar algún resultado. Mucha gente dice, ¿acuerdos? ¿Nuevos acuerdos para qué? La gente está tibia, o una mezcla de tibia incredulidad, pero sin abandonar la esperanza. Es por esta razón que te dediqué 3 de mis columnas semanales en la prensa gráfica a ti y a tus enormes desafíos, y las últimas 2 columnas a temas estrechamente relacionados, o sea que en total han sido 5 meses. Tengo un mes de estar pensando, estudiando, escribiendo sobre esto, y me agrada pues que hoy tenga la posibilidad de intercambiar contigo sobre estos puntos. Pensándolas y escribiéndolas, caí en la cuenta que los salvadoreños estamos en una trampa y nos debatimos en una enorme contradicción. Por un lado, llegar a acuerdos nacionales de gobernabilidad y desarrollo es una necesidad
para salir de la tormenta perfecta a la que nos dirigimos. Pero por otro lado, existen enormes obstáculos para avanzar en un diálogo y mediación que nos lleve a acuerdos. He identificado 5 grandes obstáculos. Te menciono el primero. Coincide tu facilitación en los próximos 2 años con una coyuntura electoral decisiva, con elecciones legislativas y municipales dentro de 1 año y con las presidenciales dentro de 2. La lógica del entendimiento tiende a alejarse en tiempos de elecciones. Y ahí hay una abierta contradicción. En efecto, hemos detectado desde que asumimos esta misión una serie de focos amarillos y otros focos rojos que vamos a encontrar en el camino. Es tormenta perfecta. Más que los que tenemos en el set. Más que los bellísimos fotos y por supuesto, felicitaciones por este tan original set. Hemos visto que esos focos amarillos y esos focos rojos que se encuentran, no los vamos a permitir que obnubilen la luz verde, que significa la generación de confianza. Si podemos propiciar que, a pesar del vendaval que parecería llevar a este país a una tormenta perfecta, yo estoy seguro que ese barco sólido que llevó a las partes a llegar a un acuerdo después de esa cruenta lucha fratricida, también servirá para que este país salga avante de esa tormenta. A pesar de las acechanzas que puede representar el proceso electoral, hay que verlo por el lado positivo. Puede generarnos también un mar de oportunidades y un mar bonancible para navegar. Hay una expresión en inglés que tú conoces que se llama wishful thinking. Así es. Pensamiento en base al deseo. Así es. Y yo creo que es muy importante el deseo, la esperanza, la buena voluntad, el optimismo, la actitud positiva. Pero hay obstáculos reales, claro, objetivos, que están atravesados en el camino. Uno, ya lo señalamos, el tema de esta coyuntura electoral, con 2 elecciones, una tras otra. Ya dentro de 1 mes se va a iniciar ya esta coyuntura electoral y no vamos a parar hasta marzo del 2019. Pero te agrego otras 4. Las realidades de Arena y del FMLN, de la forma como procesan la realidad y el tipo de... y la lógica de su toma de decisiones, en ambos partidos. Las convicciones de algunos grandes e influyentes empresarios que no están necesariamente favoreciendo un proceso de diálogo que conduzca a acuerdos. Hay de todos, hay algunos que sí, pero hay otros que no. Además que no le ven cuál es el sentido práctico de esto. Algunos dicen lo que hay que hacer es que el gobierno contenga el gasto, que crean condiciones para la inversión y que hagan su tarea. A veces hay visiones pues, que no toman en cuenta otros aspectos importantes de esto. El otro tema que incide es la aparentemente limitada influencia del presidente en su propio partido, aunque debo decir que el partido lo respaldó para ir al encuentro del secretario general y proponer que nombrara un mediador. En cuarto lugar, la falta de motivación e interés de los principales actores internacionales. Esto no era igual que cuando terminó la Guerra Fría y la confrontación entre las superpotencias, el derrumbe del socialismo real, que abrió no solamente un cambio en la política de la Unión Soviética o de Rusia después, con sus efectos internacionales en Cuba, en Nicaragua, pero también que tuvo una incidencia en la política exterior norteamericana, que cambió precisamente su aproximación. Entonces, estos actores tenían zanahorias, pero también tenían garrotes. Ahora resulta que la situación de la comunidad internacional sí tienen interés en El Salvador, pero tienen demasiados problemas internos, Europa, Estados Unidos con la llegada de Trump, México tiene bastantes preocupaciones con toda esta nueva situación que está enfrentando ya, la situación de Sudamérica, etcétera. Así que este sería un cuarto factor que nos demuestra que hay obstáculos. ¿Qué nos dices a esto?
Bueno, en primer lugar, yo haría una analogía en esta visión de quienes son pesimistas o escépticos profundos, ¿no? Creo que el escepticismo también es susceptible de cambiar, pero la única forma de que el escepticismo puede cambiar es con demostraciones fehacientes, evidentes, de que las cosas pueden cambiar. Para ello es necesario, al igual que cualquier actividad en la vida, cuando uno la emprende, ¿no?, pensar en el triunfo, no en la derrota. De manera que arrancamos este esfuerzo con mucho optimismo, por supuesto moderado por la situación, no es sencillo. Sabemos que además de esos obstáculos que has mencionado o barreras que podrían presentarse, hay muchas más. Pero también nos hemos percatado en estas 2 visitas de que El Salvador es más allá que 2 partidos políticos, o de 3 o 4 o 5 partidos políticos. El Salvador es esa sociedad trabajadora que está ahí, que quiere trabajar, que quiere un cambio de oportunidades, que quiere multiplicar las posibilidades de educación, de empleo, de salud, quiere proteger este bellísimo país, quiere salvar los recursos naturales que aún este país, con su nobleza incluso de su tierra, tiene ahí para ofrecerle, ¿no? Yo he escuchado a muchísimos empresarios que lamentan la partida de jóvenes buscando mejores horizontes en otro país, particularmente en Estados Unidos, pero también lo he visto en Europa, la cantidad de salvadoreños que hay en Italia y que son modélicos realmente, como esa sociedad salvadoreña que se integró en Italia, por ejemplo, o en España, ¿no? La gente no sabe, pero en Milán, por ejemplo, hay cerca de 40,000 salvadoreños y son ejemplares, son envidiados por su creatividad y por su laboriosidad. Esas son las joyas que tiene El Salvador que hay que explotar. Empezamos con pesimismo, no vamos a llegar ni a la primera etapa de lo que queremos hacer. Y yo estoy seguro de que podemos contagiarlo, pero para ello es necesario, para generar confianza es necesario, pruebas de que esto puede funcionar, pero solamente identificadas esas avenidas que vamos a transcurrir por los actores y con la participación más amplia posible de la sociedad de El Salvador. El último trimestre del año pasado estabas terminando exitosamente tu carrera diplomática de 4 décadas y estabas precisamente como embajador de México en Israel. Cuando te propusieron venir a El Salvador y asumir semejante responsabilidad, el próximo mes de marzo, siguiente mes, te jubilarías y podrías dedicarle más tiempo a tu familia y a tu nieto que adoras. ¿Por qué aceptaste venir echándote encima semejante problemón? ¿Eres tú masoquista? ¿Te gustan los grandes retos? ¿Crees que puedes hacer una diferencia en El Salvador? Bueno, sí, en efecto, los grandes retos siempre me gustaron. De hecho, si se revisa mi carrera diplomática, he estado, pues si acaso, en 2 o 3 países donde no ha habido conflicto, terremoto o algún problema, ¿no? No sé si yo los atraigo o ellos me atraen a mí, pero aquí viví en este país con mis hermanos salvadoreños, por ejemplo, el terremoto de 1986. El 10 de octubre a las 12:20 de la tarde estaba yo en la Embajada de México trabajando, era un joven funcionario. Y ahí vivimos por primera vez ese acercamiento con la gente, cuando nos fuimos con las manos al edificio Darío, ¿no?, al Rubén Darío, a tratar de rescatar gente. Recordarán ustedes que vino apoyo mexicano y vinieron incluso los famosos topos a hacer. Bueno, ese acercamiento es lo que me da la confianza de que es posible llegar a alguna parte con este esfuerzo y que es posible encontrar en la bondad de los salvadoreños un sentimiento común para encontrar puntos básicos para empezar, ¿no?, acuerdos mínimos que nos permitan hacer una avenida por la que transcurran después ustedes solos, como es posible que lo harán y estoy seguro que lo harán, hacia estadios de mayor comprensión que permitan reformular sus aspiraciones. Creo ahora entender un poco mejor por qué fuiste seleccionado como enviado especial. Muchas gracias, embajador, por haber aceptado semejante tarea, semejante responsabilidad, y muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación para inaugurar este nuevo programa, esta nueva revista en el canal 33 de televisión. Los miembros de Focos, y estoy seguro que miles de salvadoreños también, te deseamos mucha suerte y todo lo mejor. Benito. Muchas gracias y nuevamente mi agradecimiento y les auguro el mayor de los éxitos en este maravilloso esfuerzo que están iniciando el día de hoy. A ti. Gracias. Muy buenas noches. Estimada audiencia, muchas gracias
por haber estado con nosotros en este primer programa.